Nosotros elegimos el tema de la violencia escolar como un tema muy controversial. Entonces, primero queremos hacer unas preguntas, por ejemplo, ¿qué es la violencia escolar? La violencia escolar se da en el contexto escolar, como lo dice, ¿no? Es toda situación donde alguna persona sale lastimada del producto de algún comentario, sea este verbal, o sea esto alguna acción, o sea algún tipo de situación que puede ser desarrollada a través de redes sociales, a través del salón mismo, fuera de los salones de clase, ¿no? Toda situación que altera la paz, sobre todo, o está dirigido a algún estudiante. Eso podríamos decir que es la violencia escolar, ¿no? ¿Cuándo ya se considera una violencia dentro del aula? Porque algunos niños jugando tratan de como que se pegan, pero ¿cuándo es ya considerado una violencia? Ya, sí, es cierto que en ocasiones de pronto el juego mismo puede ser producto de algún tipo de agresión, ¿no? Pero esto es netamente del juego. Se podría decir que ya es violencia cuando hay un atentado voluntario para limitar las acciones del otro. ¿A partir de qué edad se puede dar la violencia? Bueno, los contextos de violencia se pueden dar a toda edad, ¿no? Incluso desde inicial, digamos, si hablamos de los contextos escolares, ¿no? Pero esa violencia como tal no va a ser tan pronunciada como en etapas posteriores de la escolaridad, ¿no? Los estudiantes que recién ingresan en Inicial 1 podrían ser víctimas de algún tipo de violencia producto de sus compañeritos, como también asimismo de algunos docentes, por qué no decirlo, ¿no? Y esto podría verse reflejado a veces en los actos donde al niño de pronto se le hace algún tipo de comentario con respecto a su aspecto físico, con respecto a la manera de hablar, con respecto, por ejemplo, aspecto físico, ¿no? Hay niños que cuando ingresan a escolaridad tienen los dientes no completos o le faltan dientecitos, entonces hay comentarios de los niños que en su manera de ser sinceros comienzan a decir ciertos comentarios sobre estas facciones físicas, ¿no? Eso podría ser considerado como una violencia no tan voluntaria, pero sí provoca cierto daño a la estabilidad emocional del niño en este caso. ¿Cuál sería el perfil de un niño que es acosado? Acosado. O sea, que sufre de violencia escolar. No podríamos hablar de un perfil específico, pero sí hay ciertas características que podrían decirse que el niño es vulnerado o tiene tendencia a ser vulnerado, como podría ser el retraimiento, como podría ser la falta de participación en los demás grupos, ¿no? La falta de comunicación también, esto puede ser una característica que lo puede vulnerar a él. Sobre todo también cuando son niños que no tienen la comunicación con los padres debido, o de pronto ellos van a la escuela pero el padre no se preocupa de ellos, entonces puede ser que esto haga que ellos se sientan solos y se retraigan dentro del contexto escolar, donde sean más vulnerables a ciertos comentarios o ciertas agresiones en sí ya de los demás compañeros. ¿Y el perfil del que realiza la violencia? La violencia surge por escala. La persona que violenta en algún momento fue violentada. Entonces aquí habría que analizar también en primera instancia el contexto familiar. Si él viene de algún núcleo familiar donde existen padres agresores, ¿no? Esto podría ser una manera de que desenlace la agresión también dentro del contexto escolar, ¿no? Si hablamos de pronto de aspectos físicos del agresor, el agresor siempre tiende a tener una característica un poco la defensiva, ¿ya? Porque puede ser producto esto de conflictos dentro del hogar que recaen dentro del contexto escolar, y esto hace que el niño a veces descargue toda esa ira, y esa ira muchas veces se ve pronunciada también en los gestos, se ve pronunciada en la manera de vestir. ¿Es el mismo tipo de violencias que sufren las niñas y los niños o es diferente? Estamos en un país latinoamericano donde todavía el machismo está un poco marcado, pero si hablamos en las primeras instancias de la educación, podría decir que es lo mismo. Cuando ya se va avanzando en niveles de educación, podríamos decir un 10º año, un primero de bachillerato, ya la violencia comienza a ser un poco diferente. La mujer un poco más podría sufrir violencia encaminada a la agresión, netamente por su situación de vulnerabilidad femenina, como todavía se lo tiene en países un poco machistas como, por qué no decirlo, el país nuestro país, ¿no?
En cambio, los hombres a veces es por el hecho de no integrarse o también por mostrar ciertos ademanes o ciertas características que no concuerdan con la figura que se tiene como masculina, ¿no? Aquí vemos la violencia de género también, ¿no? ¿Quiénes están implicados en la violencia? ¿Solo los dos donde se produce o también el ambiente, el entorno? No, en realidad todos somos responsables de la violencia en un sistema escolar, ¿no? Puede existir el agresor, el agredido, pero también existen los espectadores, ¿no? En este sentido todos somos espectadores. Si no hacemos algo al evidenciar algún tipo de situación de violencia, estamos siendo espectadores y también estamos siendo afectados por esto, ¿no? Compañeros de los estudiantes, si no se pronuncian al ver algún tipo de acto de violencia frente a ese compañerito, son corresponsables también de la violencia. Para terminar, ¿cómo se debería afrontar un caso de violencia? De los casos de violencia escolar, una de las mejores formas es la comunicación, dándole, como docentes, dentro de las instituciones, dándole la suficiente confianza a los estudiantes para que puedan conversar con él. Aparte también teniendo un control moderado sobre las actividades que realizan los estudiantes dentro de los salones de clase, ¿no? En este sentido, los supervisores dentro de las instituciones tienen un gran papel, porque de pronto el miedo siempre va a estar ahí de parte de los compañeritos, porque si yo le comento algo al docente, por más confianza que yo le tenga, tarde o temprano mi agresor me va a reprochar esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, aparte de la comunicación, también tiene que haber mucho control por parte de las instituciones y de los padres de familia para que ellos también sean copartícipes de la respuesta o de la solución para evitar este tipo de complicaciones como es el bullying, ¿no? Aparte también las redes informáticas tienen mucho que ver ahora, ¿no? En la actualidad las redes informáticas tienen un gran papel porque el bullying existe dentro de esas redes y los padres tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Si bien es cierto, el docente no puede estar al tanto de las claves de cada uno de ellos, pero los padres sí pueden vigilar las claves de ellos y ver en qué situaciones ellos están siendo violentados, o por qué no decirlo, también están violentando a otros para prevenir este tipo de cosas. Muchas gracias por darnos de su tiempo para contestar estas preguntas. No se preocupe, gracias a ustedes por confiar en mí y pasen bien. Gracias.